Ese momento histórico que estamos viviendo, pensemos con la cabeza muy fría cómo preservarlo. Un tema que convoca a toda la nación, reformas y consenso. Hay un tema que es la evasión fiscal, que ese es un tema que se debe tratar, que es un tema serio. Y esa clase media, que muchas veces no tiene doliente, es la que ya no aguanta un peso más. Debemos formar parte de esos cambios, no podemos quedarnos ajenos porque no sabemos o porque no entendemos. Porque deben ser las nuevas autoridades, los nuevos congresistas electos, que voten sí o no. Construyendo el análisis, descodificando la política y planteándonos el desafío de aportar estas grandes decisiones. Regresamos, reforma fiscal. Empezamos con Laura Peña Izquierdo. Tu posición, Laura, acerca de la reforma, ¿qué debería tener, aunque no conocemos la propuesta de esta reforma, a la que debe aspirar la República Dominicana a propósito del planteamiento que hizo? Como rasgos generales, la información que siempre hemos manejado es que obviamente nos aboquemos a una reforma fiscal integral, no nuevamente un parche, no una reforma tributaria, sino una reforma integral que analice no solamente el ingreso, sino que analice también el gasto, la calidad del gasto. Analizar la estructura impositiva que afecta a todas las empresas, una estructura impositiva compleja, difícil, que hace que muchas personas y muchas empresas entren a la formalidad y salgan. Nosotros hicimos recientemente una encuesta junto con la OIT, donde se reflejaba que entre la micro pequeña empresa había un nivel de años, de 5 años, y luego pasaban a la informalidad básicamente por 2 razones: la estructura impositiva, el tema del anticipo y el gasto laboral. Entonces, en ese sentido, pues es importante que revisemos esa estructura impositiva que impide que muchas empresas pasen a la formalidad. Y básicamente, pues, eso sería más o menos a grandes rasgos lo que tenemos que analizar y tenemos que ver. Obviamente, tenemos que ver ese déficit en el sector eléctrico, que es algo que todos estamos aquí, lo había hablado fuera de cámaras, que tenemos toda la vida hablando del tema del sector eléctrico. Sin embargo, han habido grandes avances en el tema de generación. Entonces, vamos a ver cómo replicamos esos avances y esas reformas que se hicieron en el tema de generación, también en el tema de la distribución, que ahí es donde está el déficit grande que hay en el tema eléctrico. Básicamente eso, pero un llamado a que sea una reforma integral, no que sea otro parche tributario como hemos tenido en otras ocasiones. La posición del CONEP, César, hasta donde ustedes han podido llevar un laboratorio del pasado hacia el presente para complementar la posición de Laura respecto de la reforma fiscal. Hay posiblemente 2 motivaciones a por qué este tema está en el tapete ahora mismo. Una de ellas es un mandato legal, lo que estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo, y la otra es la propia situación de la operación del Estado Dominicano al día de hoy. Si nosotros vemos la primera en el año 2012, cuando se identificaron esos 3 grandes pactos y se refirió al fiscal, habían cosas muy escuetas, porque a veces pensamos que eso fue la Biblia y nos dijo que era lo que había que hacer. Y eran menciones muy específicas, era una evolución, una transición hacia un sistema fiscal integral, moderno, ágil, y en adición la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal que de una forma u otra controlara precisamente este tema del gasto. Hay un proyecto de ley en el Congreso de ley de responsabilidad fiscal que no acaba de ser aprobado. Y en lo que tiene que ver con esa proyección del sistema ágil al que se quería, había una sola referencia y era la presión tributaria. En aquel momento nuestra presión tributaria que rondaba el 14% de nuestro Producto Interno Bruto, y se visualizaba que al final del cumplimiento de la estrategia, ya para esta época podría estar en un 24, un 25% del Producto Interno Bruto. Por eso yo mencionaba hace un momentito de si estos documentos y estos planes son estáticos o deben actualizarse en el tiempo. Pensar de aumentar 10 puntos en la presión tributaria de la República Dominicana de un tirón es algo que no es sencillo. Es más, te diría que es muy poco probable de que ocurra. Pero la realidad, y es el segundo componente, que es cuál es la situación actual del Estado Dominicano, es que precisamente hay que hacer ajustes. Nosotros en el presupuesto del año 2024, las proyecciones de ingresos que se tenían, de ingresos totales, era de alrededor de un 16% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Estos ingresos totales, el 93% son impuestos, que lo pagamos los contribuyentes. Y por eso se habla de una presión tributaria de alrededor de un 14.2% en este momento. Pero las proyecciones de gastos en el presupuesto 2024 eran de un 19% del Producto Interno Bruto.
Entonces nosotros estamos viendo de que antes de empezar el año, el Estado opera con un déficit, es decir, gasta Siempre. más de lo Más que de lo que recibe. recibe. Entonces, cuando nosotros vemos que gasta más de lo que recibe, también nos damos cuenta de que a partir del COVID, el gasto en general creció 2 o 3 puntos en la República Dominicana. El gasto se compone de 2 elementos. Uno, que es el gasto corriente, es decir, la operación, la nómina, los gastos normales que ocurren para todo ocurrir, y el gasto de capital o las inversiones. Y lo que hemos visto es un aumento considerable del gasto corriente, del costo de esa operación, y una reducción del gasto de capital que limita al gobierno al momento de hacer inversiones. Entonces nosotros somos los primeros que estamos de acuerdo de que el Estado debe contar con los recursos necesarios para poder suplir y satisfacer las necesidades que tiene la población. Ese es su rol. Y para eso hay varias cosas que pueden ocurrir. Por una parte, los recursos públicos nunca serán suficientes. Y seguir creyendo y promoviendo alianzas público-privadas que permitan que recursos privados vayan orientados al desarrollo es algo que no podemos dejar de la ecuación. Por otra parte, ver en qué es que estamos gastando el dinero, porque de lo contrario, la conversación de que yo necesito más recursos nunca será objetiva, porque por más recursos que tengan, si tú tienes un hoyo en donde se están yendo esos recursos, sería un desperdicio. Y si nosotros nos damos cuenta de que solamente en el sector eléctrico las pérdidas rondan ya los 1.500 millones de dólares, un 1.5% del Producto Interno Bruto, decimos, mira, hay algo que ponerle atención. Y será en el mediano o largo plazo, pero para que esto tenga efecto hay que tomar decisiones que implican inversiones, que implican cambios gerenciales en este momento. Hay muchos elementos del tema fiscal que son sumamente interesantes y por eso el llamado debe ser a que se concerte un pacto fiscal. No podemos abordar este tema con salidas de coyuntura. Hemos tenido terribles experiencias. Las más recientes de ellas, inclusive, no han llegado a sus metas recaudatorias, sino que por el contrario han disparado la informalidad, se reducen las recaudaciones y luego caemos en la misma situación que estamos. Por eso, concertar un verdadero pacto fiscal que se convierta en un motor de desarrollo, que permita seguir generando empleo, que las inversiones se multipliquen, es a lo que todos debemos aspirar. Muchas gracias. Escuchemos al respecto la posición de ANGE en la persona de Jaime Senior, expresidente de ANGE y miembro de su directorio. Adelante, Jaime. No queremos matar la gallina que pone los huevos de oro, porque ese es el gran riesgo con una reforma fiscal, que se produzca una especie de contrarreforma, una situación en la cual lo que se quiere hacer se logra al contrario. De hecho, si usted ve las estadísticas, la última gran reforma fiscal que se realizó, que no fue una reforma fiscal, fue un parche fiscal, que fue en el año 2012, la ley 253-12. 2 años después de aprobado, las recaudaciones eran iguales que antes. Es decir, eso suele ocurrir aquí, que las recaudaciones suben porque subimos las tasas, pero después la economía se ajusta y vuelven a bajar las recaudaciones. Entonces aquí el gran desafío que tiene el gobierno es de cómo aumentar la presión fiscal. Presión fiscal se refiere a qué porcentaje del Producto Interno Bruto estamos recaudando como impuestos, que hay que decirlo, y el empresariado yo creo que está unido a reconocerlo y no hay ningún tipo de divergencia, nadie está diciendo que no, es muy bajo. República Dominicana recauda aproximadamente 15 a 16% del PIB en impuestos. Eso es bajo. Para un país como el nuestro, debería estar por encima del 20%. No lo vamos a llevar al 20% de la noche a la mañana. Muy probablemente aquí se ha hablado de esta reforma fiscal de aumentarlo 2 o 3 puntos porcentuales, como mucho. Y eso es mucho, eso sería una gran reforma. Ahora, si vemos las tasas, es decir, la tasa del impuesto sobre la renta, el 27%, el ITEVI, el 18%, otros impuestos selectivos, son altas en América Latina, o por lo menos, si no alta, en algunos casos, por ejemplo, el ITEVI es relativamente alto. Dentro de la tasa de impuestos sobre la renta, estamos más o menos en el medio de América Latina. Es decir, el problema aquí no son las tasas, el problema aquí es la evasión y son las exenciones también. Por ejemplo, algo que no le gusta hablar mucho a la gente, que, bueno, tú y yo gozamos de muchas exenciones que no deberíamos tener. Por ejemplo, nosotros pudiéramos pagar el ITEVI en el arroz. ¿Pero por qué? Para favorecer a un sector, los sectores menos pudientes, que están muy bien, se hace una exención general, por ejemplo, del ITEVI al arroz, entre otros productos.
¿Eso a quién más beneficia? ¿A los sectores menos pudientes o a los sectores que más consumen, como nosotros? Nosotros deberíamos pagar ITEVI sobre el arroz y sobre otros Clase productos. media, media alta. Y la alta. La alta. El tema es que crear exenciones generales termina beneficiando a todo el mundo, hasta los que no lo necesitan. Entonces tenemos que hablar de una reforma que sea equitativa y que amplíe la base y que reduzca la evasión fiscal y la informalidad. Esos son los grandes problemas que tenemos aquí, Francisco. Bueno, muchas gracias. Lady, ¿cuál es tu posición al respecto de la reforma fiscal? ¿Qué es todo lo que debería tomarse en cuenta luego de escuchar al sector empresarial, a ese brazo que produce productividad y que genera tantos aportes desde grandes contribuyentes a medianos y pequeños, ahora la posición de la sociedad civil? Mira, primero decir que como nosotros no tenemos todavía un bosquejo, el proyecto, o no tenemos la base, realmente Participación Ciudadana como tal todavía no tiene posición al respecto. Ahora bien, hay un tema que sí es básico, que es que cualquier reforma fiscal tiene que tener como fin el limitar la brecha de desigualdad. Nosotros somos uno de los países que más crece en la región, pero lamentablemente el índice de desarrollo humano y la desigualdad son lamentablemente de las grandes deudas que se tiene en la República Dominicana. Hay un tema que es la evasión fiscal, que ese es un tema que se debe tratar, que es un tema serio, y yo creo que ustedes también son actores del sector empresarial, yo sé que eso es una de las preocupaciones también que ustedes tienen, y yo creo que ese es un tema fundamental. La calidad del gasto, ¿por qué? Porque decimos, sí, se necesita recaudar, necesitamos un mayor nivel de presión tributaria, y lo sabemos, ¿por qué? Porque cada año necesitamos gastar más, sí. Somos más, o la realidad social va diferenciada. Un ejemplo, el presupuesto de este año es de 1.6 trillones de pesos, trillones de pesos, imagínate, yo no sé decirlo muy bien. Y la verdad es que lo que se va a recaudar es 1.5 billones. O sea, realmente nunca va a ser suficiente. Pero lo que pasa es que cuando nunca es suficiente, ¿qué hace el Estado? Recurre a las deudas soberanas. Claro. ¿Pero de quién es la deuda soberana? De nosotros, de todos los ciudadanos. Entonces, debe haber, bajo todo el proceso de esta reforma fiscal, una forma de cómo cambiemos la mentalidad del gasto. O sea, eficientizar el gasto, porque al final siempre vamos a tener los mismos desafíos. Ahora cuando vemos el gasto corriente de la República Dominicana, la gran mayoría se va en nómina y en subsidio. Y sabemos que los subsidios obviamente tienen una razón de ser, hay que analizar todos, porque no todos los subsidios son iguales y no todos los subsidios obviamente tienen un componente que ya hay que analizarlo de otra manera, porque los subsidios se dan sobre todo para generar desarrollo en una zona específica. Pero hay subsidios que ya no tienen razón de ser. Entonces, todo eso nosotros tenemos que analizarlo. Por eso decía anteriormente que cuando a la sociedad dominicana se le habla de reforma, esa reforma debe ser integral, pero esa reforma debe ser también cuando veamos una responsabilidad desde el Estado también para ir destruyendo esa carga con relación al gasto público que tenemos, porque es muy grande. Tenemos gasto corriente altísimo con la nómina, pago de intereses, obviamente de todos los préstamos que se tienen en el Estado. Entonces, realmente los subsidios, las subvenciones, todo eso, señores, genera que el Estado no pueda hacer frente a la responsabilidad que se tiene. Entonces, se requiere una reforma, sobre todo, que vaya a disminuir la brecha de desigualdad. Samuel. Nosotros estamos muy de acuerdo con lo que se ha planteado anteriormente. Y lo primero es que se debe sincerizar el gasto público. Eso es, como le dicen, es un no-brainer. ¿Por qué? Tenemos un Estado extremadamente grande y con duplicidad, incluso hasta en ocasiones instituciones que hacen, tres instituciones que hacen lo mismo. Yo creo que el gobierno, en torno a esta discusión y antes de pedirle a la sociedad que se apriete los pantalones, debe hacer un ejercicio de sinceridad y decir, bueno, la nómina creció de 700,000 y pico de empleados a 1 millón y pico. Necesitamos un Estado tan grande en este momento y ahora a la hora también de exigirle a la sociedad que en momentos como César hablaba incluso de lo que nos hemos enfrentado los últimos 4 años, una pandemia, una guerra Ucrania y Rusia que ha tenido implicaciones en la economía
de todo el mundo, incluyendo la República Dominicana, luego lo del 7 de octubre con Israel, las situaciones del Canal de Suez, en sentido general, pedirle a la ciudadanía que se sacrifique aún más es complejo. Ahora bien, este es el tema de la informalidad, más de un 60% en República Dominicana. Y ahí se mueve una economía bastante grande, gente que no está tributando. Y lo que sí estamos pagando, los contribuyentes que sí estamos pagando, lo estamos sintiendo. Y lo sentimos en los diferentes sectores, los diferentes servicios que tenemos que pagar. Así es. Y servicios que necesitamos que sean de calidad. Exacto. Pero otro sector del cual nosotros hemos estado refiriéndonos en el pasado es el sector eléctrico. O sea, si de manera efectiva el gobierno, porque es voluntad política primariamente, decide poner orden en el sector eléctrico, vamos a poder reducir esos 1.500 millones de dólares que se disponen todos los años para paliar el déficit del sector eléctrico. Eso representa, para que la sociedad tenga una noción, un 42% del déficit fiscal, el 24% del ITEVI, lo que está sucediendo actualmente en el sector eléctrico. Y es verdad que hemos tenido avances significativos en materia de generación, pero todo lo que tiene que ver con la distribución, el cobro efectivo, porque también a la clase media se le carga bastante, y desde que se firmó el pacto eléctrico hubo un revés, porque la gente se comenzó a quejar del aumento de la tarifa, que aunque está contemplado en el pacto, cuando la realidad te choca de frente, uno se resiste. Pero hay empresas que no pagan, pues nosotros nos hemos enterado de empresas que utilizan depósitos en barrios para no pagar la energía, pero también hay una clase que es la menos pudiente, que tampoco paga en muchos casos. Y esa clase media, que muchas veces no tiene doliente, es la que ya no aguanta un peso más. Entendemos que el gobierno necesita ingresos para poder hacer los gastos sociales, para poder hacer las inversiones y que el país siga compitiendo en los diferentes sectores. Que una presión tributaria de un 14.2%, como decía César, comparado a países de la región, tampoco es algo que se puede sostener en el tiempo, para lo que se quiere proyectar y para lo que se está trabajando en República Dominicana. Pero no es menos cierto que tenemos que ponernos de acuerdo y sincerizar tanto gobierno, sector privado y la misma sociedad civil sobre la base de qué es el país que queremos y cómo es que lo vamos a lograr. Y tú sabes que aprovecha el momento, señores, porque realmente la última vez que se hizo una reforma fue en el 91 y anterior a ese, en el 1967. Aprovechemos el momento que tuvieron que pasar 27 años, 30 años, para que tengamos otra vez la conversación sobre una reforma, para hacer una reforma verdaderamente integral. Mira, y hay algo que yo quiero acotar. Por ejemplo, el tema del anticipo, que yo oigo a muchos políticos hablar desde el punto de vista quizá populista. No es verdad que en la situación que estamos ahora, fíjate que César mencionó dos temas que nos han llevado a tener que tener esta conversación de manera forzosa. Uno, lo que está pasando en la República Dominicana con relación al techo de la deuda. O sea, de alguna manera u otra ya esto se ha convertido en insostenible. Creo que estamos hablando de 38.000 millones de dólares en la deuda. Entonces, de alguna manera u otra, yo oigo a gente hablando y actores diciendo no, que el anticipo debe ser eliminado. No es verdad que el gobierno, teniendo una presión tributaria baja, recaudaciones bajas, se va a desprender de una herramienta que ya tiene, que le genera cash flow. Eso es una realidad. Ahora bien. Pero si fuera estratégico, lo eliminara para generar realmente más negocio. Sí. Porque ¿qué pasa? Y ese el emprendedor, quiero ponerlo claro, el emprendedor tiene muchísimas barreras. Pero miren el dato de la encuesta impositivas que no le permite realmente avanzar. Entonces, y formalizarse incluso. Y esa informalidad hace que no haya No quiero que se quede. Ahorita el titular es que Samuel dice que el anticipo no hay forma de eliminar. No, aquí el único titular es reformas y consenso. Sí, pero de aquí se derivan muchas cosas cuando eso salga en las redes. Claro. El anticipo, nosotros sí entendemos que tiene que ser eliminado para la MIPYME. O que se le busque un mecanismo idóneo para que puedan mantenerse a flote, porque es una realidad que es gravoso para el que quiere iniciar y no es, en principio no se ve ni ventajoso ni lógico tú formalizarte sabiendo tú que vas a tener que enfrentarte a todo ese esquema. Pero nosotros estamos claros de que el gobierno no va a tomar una decisión en virtud de eso, de que, bueno, sí, ahora vamos a eliminar el anticipo. Eso no es real. Eso hay una resolución de la DGI, tengo entendido, que
exime del tema del anticipo a las empresas que generan ingresos por debajo de 12 millones de pesos. El RST. Ahora bien, sí, que se acogen al sistema simplificado de Ajá, tributación. sí, Ahora bien, hay que ver si eso está siendo aplicado, porque aquí también hay muchísimas leyes, muchísimas resoluciones, dictámenes que no se ejecutan en la práctica. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la Es visión, que si tú César? quieres mira, acabar era con la él. informalidad, tú tienes que eliminar las Miren, barreras déjeme decirle, que le permitan. la sociedad civil está dominando el debate. No, 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 para nada. Y No, yo no, creo no, que, no, yo no, creo no, que, para nada. yo creo que es el ambiente un poquito que se ha generado. Hay mucha expectativa de por dónde vienen los tiros, qué tamaño será la reforma, qué contendrá o no. Pero también al escuchar esta conversación hay mitos y realidades, señores. Y empezando por lo último, la realidad es que el Estado no tiene los ingresos suficientes para suplir las necesidades. Empieza el año con un déficit. 5 partidas presupuestarias se llevan el 85% del presupuesto. Educación, los subsidios, salud, pago de intereses, subsidio eléctrico. Esas 5 se llevan el 85% del presupuesto. Todas las otras actividades que hace el Estado se hacen con 15% o más en función del financiamiento que recibe. Entonces, el Estado necesita más recursos para poder construir carreteras, para poder construir obras de infraestructura, para hacer muchas cosas. Ahora bien, hay mitos que también debemos empezar a verlos con objetividad. Si nosotros nos imaginamos que no se hace una reforma con las condiciones actuales, según el Centro Interamericano de Administración Tributaria, por cada peso que en las condiciones actuales el Estado podría recibir del cobro del ITEVIS, está recibiendo 34 centavos. 18 centavos de lo que no lo recibe por el gasto tributario, es decir, porque hay algún esquema de exención en el cual no se pague el ITEVIS. Pero el resto, sobre 40 centavos, no se pagan por informalidad, por ilícito, por contrabando, por competencia desleal, por evasión. Entonces, la eficiencia recaudatoria, que en el caso de las empresas no es una ventaja, si el que está al lado tuyo no paga impuestos, a ese le va a ir mejor, porque tú que cumples con lo que manda la ley, va un poquito más forzado. Entonces, lograr mayores niveles de eficiencia a través de facturación electrónica, a través de simplificación de procesos, a través de educación y acompañamiento, es importante. Pero así como somos el peor país de la región en eficiencia recaudatoria del ITEVIS, somos el mejor país de la región en recaudación de impuestos sobre la renta de empresas. ¿Qué quiere decir eso? De cada peso que el Estado puede cobrar hoy por impuestos sobre la renta, está recibiendo 62 centavos. Una parte de esa no la recibe precisamente por el gasto, por algún nivel de exención, y lo otro también por algún nivel de informalidad. Pero esos son los mundos que estamos viendo y eso hay que empezar a desmitificarlo también y a decirlo. Otro de los temas que se conversa es el tema del gasto tributario, es decir, cuánto el Estado no está recibiendo ahora mismo porque hay algún nivel de exención. Del total de categorías que no están pagando impuestos sobre la renta o ITEVIS o impuestos de patrimonio o no están tributando, el 53% es ITEVIS y el 40.2% es ITEVIS de personas físicas. Luego, cuando tú te pones a ver turismo, zona franca, energía renovable, desarrollo fronterizo, el costo, el gasto tributario de cada uno de ellos es ínfimo. Y evidentemente estamos completamente de acuerdo en que se revise la factibilidad de que si esos incentivos que están recibiendo están orientados a generar condiciones de desarrollo. Claro. Si tú ves, por ejemplo, el esquema del régimen de zona franca, bueno, estamos hablando de que, mira, el 60% de las exportaciones de la República Dominicana, 200.000 empleos, diversificación de la inversión, viene de ahí. Si tú ves el turismo, ¿qué representa el turismo? Ahora bien, viendo en detalle cada uno de ellos, entonces podríamos determinar en qué todavía tiene razón de ser o no. Pero por eso yo digo, y veía con mucha atención la discusión anterior, porque creo que hay mitos y realidades, y al momento de abordar de manera integral un tema como este, deben también ser tratados. Es interesante. Por ejemplo, me gustaría, antes de darte la palabra, Samuel, para crear si les parece, una ronda final en este tema. Hay mucho por delante y sé que el panel tiene también más compromisos en el caso del cierre de reforma fiscal para poder pasar al siguiente bloque. Preguntarles de manera individual para que en un minuto puedan fijar posición al respecto de las siguientes aristas. No hay una reforma fiscal ideal, no es posible que todo el mundo esté
conteste y conforme, pero no se puede imponer, es parte del consenso. Me gustaría saber cuál es la opinión de Jaime Senior al respecto, desde su experiencia como expresidente de ANGE. Adelante, Jaime. Cuando hablamos muchas veces de reforma fiscal, también terminamos hablando del gasto, porque son dos caras de la misma moneda. De hecho, se han hecho levantamientos, incluyendo la semana pasada, se hizo un foro en ANGE sobre el tema de la reforma fiscal integral, y el tema del gasto sigue siendo algo que preocupa mucho. El sector eléctrico es necesario para el desarrollo dominicano. De hecho, fíjense que la economía le ha estado yendo bien en la medida en que hemos tenido electricidad y hemos tenido ese suministro eléctrico constante. Pero ¿qué pasa? Tiene un costo. Pero hay un costo político de cobrar la luz a todo el mundo. Y ningún gobierno ha querido asumir ese costo político. Y hasta que no se asuma eso, hay un 1.5% del PIB que se va como subsidio a las empresas distribuidoras de electricidad que no se está cobrando. Entonces, hablar de reforma fiscal es importante y hablar de dónde vamos a aumentar, qué vamos a hacer, cómo vamos a ampliar la base. Pero también ese es un pez gordo ahí que hay que atacar frontalmente. Igualmente hablamos de, por ejemplo, ampliar la base del ITEVIS. Eso no quiere decir que los pobres, los más pudientes, tienen que pagar más, porque ya estamos en el 2024, nosotros tenemos todas las herramientas y el gobierno tiene todas las herramientas para hacer mejores subsidios focalizados, para que los pobres puedan recibir la ayuda que necesitan y que merecen, para poder vivir mejor, sin que se distorsionen el sistema tributario a través de esas exenciones masivas. En ese mismo sentido, empezando justamente contigo, César, en un minuto, ¿cuál es tu posición al respecto de que hay mucha gente que dice que quien más produce, quien más gana en el empresariado, no es quien más paga? ¿Hasta qué punto es posible que en esta reforma fiscal algunos sectores que han estado protegidos por exenciones, pero que no son competitivos, pueden ceder, transformarse o sencillamente reinventarse? ¿Está listo el sector empresarial para asumir ese reto? Estamos listos para ser parte de la conversación de manera propositiva y llevar propuestas que permitan suplir algunas de estas necesidades. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de cosas que ya se han mencionado, más de la mitad de nuestra economía es informal. Es decir, eso no pagan impuestos. Entonces vamos a ver quiénes pagan impuestos. Cuando vemos los que pagan impuestos, nos damos cuenta que si bien es cierto que la presión tributaria general es baja en el país, los sectores formales de la economía pagan el doble o el triple en su sector de lo que se paga normalmente. Yo te pongo un ejemplo, 14% de presión tributaria en general en el país, pero tú te vas a un sector como telecomunicaciones, por ejemplo, y tú tienes casi 3 veces la presión tributaria en su sector, porque tienen otro tipo de impuestos. Entonces, al final del día, yo creo que esa conversación se tiene que dar de manera objetiva, tratar de tener al menos principios identificados, que las adecuaciones que se hagan sean de carácter progresivo, que dentro de lo posible exista algún nivel de consideración y protección a los sectores más vulnerables. Los quintiles más pobres de nuestra economía tienen que recibir el apoyo y el acompañamiento del Estado. Sin embargo, no es lo mismo focalizar subsidios en quien realmente lo necesita que tú tener un dispendio más amplio en aquellos que sí pueden pagar. Entonces yo creo que es una visión un poquito más equilibrada, que estamos en la mejor disposición de conversar en el momento en que la convocatoria ocurra. Muchas gracias. Laura Peña, tu posición al respecto de los sectores empresariales que en Compardón han tenido que cargar pesado en la reforma. Ha habido como una fijación en los mismos sectores que de repente son los que han perdido competitividad en la calidad del empleo, en la capacitación, en la asistencia. Mira. ¿Cómo fijar posición al respecto de esa realidad sin que se vea que puede haber favoritismo dentro del sector, para unos sí, para otros no? Sí, mira, igual que decía César, mira, Compardón es parte de CONEP. Todas las posiciones que fija el CONEP pues son las posiciones de Compardón, y nosotros realmente el llamado es que este pacto se lleve de manera consensuada, que participen todos los sectores, porque también es importante reconocer y que el Estado reconozca que es el responsable de crear las condiciones para que el sector empresarial tenga un motor para seguir produciendo, porque el sector empresarial es la maquinaria donde se crea más empleo y mueve la economía. Y eso es algo que lo tenemos que tener muy presente a la hora de cualquiera de estas reformas estructurales que estamos poniendo sobre la mesa, de que tenemos que tomar en consideración que no podemos tenemos que crear condiciones para que el sector empresarial siga produciendo
haciendo y que siga desarrollando el país. Qué interesante. Samuel, como sociedad civil, ¿cuál es la posición del CODES con aspecto de convocar a la sociedad para que se apriete el cinturón, pero el gobierno no reduce el tamaño del Estado, el gobierno no genera utilidades sociales, el gobierno sigue practicando al juego clientelar de gastar una cantidad de dinero de cara a elecciones, y es este gobierno y son todos los gobiernos en historia reciente? Entonces, ¿qué debería pasar también desde tu punto de vista como sociedad civil para que esta reforma también conlleve reformas dentro de las prácticas de la burocracia administrativa y la ineficiencia que se ha vivido? Bueno, lo primero es que se abre el espacio de diálogo, y el rol que nosotros tenemos que jugar como sociedad civil es defender los intereses de la sociedad. Y tal como te lo dije hace un momento, nosotros nos vamos a sentar en la mesa y le vamos a decir en esa discusión, bueno, el gobierno tiene que reducir su nómina, tiene que reducir el gasto público, tiene que eficientizar, vamos a decirlo de esa manera, el gasto público, antes de exigirle a la clase media principalmente que se apriete más los pantalones. Ahora bien, ese también es el escenario ideal para que se hagan reformas estructurales. Por eso es que nosotros estamos de acuerdo con que la reforma sea integral. O sea, no solamente una reforma fiscal, sino tiene que venir de la mano de una reforma a la seguridad social, una reforma al código de trabajo. Tiene que venir también otros aspectos que son muy importantes en la dinámica económica y por ende social de la República Dominicana. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un trabajo de veeduría prácticamente. Vamos a hacer propuestas, pero vamos a estar observando cuál es la actitud del gobierno frente a algo que para nadie es agradable. Por eso se llaman impuestos, porque nos están imponiendo. En ningún lugar del mundo la gente quiere pagar impuestos, eso no es una realidad, ni en Suiza. Pero la realidad es que es necesario para que podamos seguir avanzando, y el rol de nosotros es exigirle al gobierno que se apriete también para que todos podamos seguir caminando. Cerramos con Lady. La participación de la sociedad tiene mucho que ver con lo que hace Participación Ciudadana. Un sistema de partidos políticos que se financia y que no rinde cuentas, una democracia que nos sale cara y es poca representativa, un tema de corrupción que sigue persiguiendo, un tema de impunidad. ¿Podrá esta reforma fiscal abocarse a que esa asignatura pendiente que se ha estado reprobando se pase, Lady? ¿Cómo combinar todo esto? Mira, yo creo que es fundamental de cara a generar confianza en este proceso de la reforma fiscal, la reforma constitucional y las demás reformas, en que, primero, mayor nivel de transparencia. Aquí todavía tenemos muchísimas deficiencias en temas de rendición de cuentas. Entonces, obviamente, la sociedad dominicana dice, pero a mí me están imponiendo los impuestos, pero entonces tú tienes una clase política sentada en el Congreso con diferentes tipos de secciones, que entonces eso genera también unos niveles de incertidumbre y de rechazo a la sociedad dominicana. Entonces, siempre, y Participación siempre ha estado sentado en las mesas de las discusiones y seguirá estando sentada en la mesa de las discusiones, no solamente para velar en que las propuestas de los partidos, la propuesta del gobierno, sino también la propuesta del empresariado, que también es un sector que también la sociedad dominicana tiene que poner y tiene que generar esos niveles de credibilidad. Entonces, la verdad es que la clase media es la que va más cargada. Yo sé que los empresarios dicen, nosotros vamos cargados porque generamos empleo, pero la verdad es que la clase media es la que más sufre. La que más sufre porque, mira, tú le tienes impuestos las telecomunicaciones. César decía, el sector de telecomunicaciones tiene muchísimos gravamen, tiene muchísimos impuestos. Claro, pero ¿a quién se lo pasa? A los que utilizamos el servicio. Se lo transfieren a los consumidores. Se lo transfiere al consumidor. Entonces, realmente y si no lo paga el servicio, no te lo dan. Y si no, exactamente. Entonces, tú decías, bueno, la gente, nadie paga impuestos feliz. En los nórdicos. Si tú no ves retribución. Claro, en los nórdicos, si no ves retribución, en los nórdicos, en los países nórdicos, que es lo que a veces nos dicen, vamos a compararnos con lo más cercano. No, pero vamos a compararnos con lo ideal. O sea, nada es perfecto, pero en los nórdicos tú pagas muchísimos impuestos, pero tú tienes un servicio de salud de calidad. Retribución. Tú tienes un servicio educativo de calidad. Seguridad. Entonces, la verdad es que en la medida en que el Estado hace frente a las garantías que le corresponde garantizar, entonces, en esa misma medida, por el ciudadano con mayor nivel de conformidad, pues pide, o sea, no le pide, sino está más conforme, acepta, porque realmente, mira, cuando tú recibes tu salario y tú ves que en impuestos sobre la renta te quitan
un dinerito. Yo digo, porque yo lo veo lo mío, yo digo, cónchole, ese dinerito duele. Entonces, yo creo que sí, que debemos hablar de una reforma integral, pero una reforma integral que no cargue a lo que más sufren. Bueno, estamos listos para irnos al siguiente bloque y cerrar nuestro programa con unos temas obligados sobre Ley 87-01, donde Laura ha jugado un rol histórico importante, ha estado cada uno de ustedes también en la discusión de cómo lograr las coberturas en el sistema de salud y seguridad social, la modificación casi consensuada, quizá una de las reformas más avanzadas en el Código Laboral, y por eso hablamos de grandes reformas, y por supuesto incluimos también la necesidad de reformar la Constitución de la República para, cuando regresemos de los comerciales, ver el punto de vista en esta gran visión, creando consenso a propósito de las reformas, develando la verdad en esta propuesta de un nuevo concepto de comunicación y periodismo de investigación, de análisis, pero sobre todo de propuestas. Regresamos con el cierre.